Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es los jerarcas o las autoridades eclesiásticas religiosas que dicen que tienen la regla de verdad absoluta y cómo se asemeja a los gobiernos mentirosos que tienen la mentira absoluta y que dicen que es verdad. Bueno, ¿quién tiene la verdad completa? Nadie. Y cuando se dice que una doctrina es eterna, no puede ser. Toda doctrina aparece en un determinado momento. Algunas tienen suerte y otras no, las doctrinas, pues. Al principio del cristianismo hubo muchos cristianismos hasta el año 313 o 316, cuando Constantino se afilia, o más bien quiere usar a la iglesia para unificar su imperio con una sola fe. Es que las divisiones religiosas ocultan siempre un autoritarismo. El que tenga una doctrina diferente a otra, a otro o a otra, quiere descalificar a los demás. Por ejemplo, todos los evangélicos ignorantes atacan a la Iglesia Católica por tonterías. También todos los católicos ignorantes rechazan a las iglesias evangélicas por tonterías, pero tonterías doctrinales. Pero lo que se trata es de salirse de la autoridad o conservar la autoridad. Entonces, toda persona que se sale de un grupo y forma una secta, el dirigente de la secta se vuelve la autoridad de ese grupo. Y cuando en la política usan las técnicas de la religión, por ejemplo, los perredistas que se salieron del priismo, 1988, y luego el morenismo que se salió del perredismo. Entonces, siempre es una lucha de poder. Los priistas, los que detentaban la autoridad hasta la época del 2000, perdieron la autoridad, y al perder la autoridad, vamos a decir gubernamental, pierden el dinero. Todo va junto. Luego están los panistas, imbéciles, que no supieron transitar del autoritarismo priista a una forma de gobierno con unos principios humanistas que eran los que tenían sus fundadores, sino que ya adoptaron las mismas reglas y los mismos pensamientos de sus contrarios, que eran los priistas. Por eso solo duraron 12 años en el gobierno, porque además pues no sabían usar del mismo modo el poder, y luego pues ahí empezaron los candidatos idiotas como Fox. Fox no sirvió para nada. Él tuvo todo lo necesario para hacer una transición democrática sin una crisis económica. El petróleo estaba a muy buen precio, no había una oposición que pudiera destruirlo, solo el AMLO, que estaba empezando a aliar. En cambio, ya el Felipe Calderón, que no fue el candidato de Fox, fue el hijo rebelde, el hijo desobediente, pues con eso de la criminalidad, bueno, primero de que no se le reconocía una legitimidad, y luego con la lucha contra el crimen organizado, pues destruyó lo que se podía hacer. Y luego poniendo a ese que está ahorita, García Luna, que Fox lo había puesto en gobernación y que ahora Felipe Calderón le confió todo, pues entonces ese García Luna
se mezcló más con los cárteles y destruyó el gobierno de Felipe Calderón. Luego llegó el Bebé, Peña Bebé. Bueno, a él le valió gorro todo, dejó que todo siguiera como estaba y que creciera más la relación de los soldados, de los militares con el narco y de su gobierno con el narco. Y luego, pues, para no tener problemas, como ustedes saben, le entregó todo a AMLO, desde antes de que AMLO fuera el presidente oficial, el presidente ya en funciones. Desde que fue electo presidente AMLO, ya él tomó posesión del cargo y dándole impunidad, por supuesto, a Peña Nieto Bebé. Y este anterior sexenio, pues fue como una secta religiosa por Morena. Morena es una secta. Y toda secta, cuando se descabeza, como todo grupo criminal, cuando se descabeza, se vuelve en sectitas. Y eso es lo que le va a pasar a Morena en estos días. Porque la Claudia no tiene las ínfulas, las capacidades, todo lo que tenía López Obrador para poder hipnotizar, convencer, adoctrinar y dominar a toda la borregada. Bueno, ahorita como lleva poquitos días de gobierno, pues no se nota, aunque ya se nota, no se nota porque están ahorita cumpliendo los últimos deseos de su Mesías. Todos los morenistas están cumpliendo los últimos deseos de su ídolo, de su Mesías, de su patrón, de su ideólogo, y a Claudia nada más la usan, si es que la usan, para apoyar todos estos cambios que nos van a perjudicar a todos, por supuesto. Por supuesto. Bueno. Y también acá en la Iglesia Católica, bueno, les estaba diciendo, retomando lo de los cristianismos diferentes, y como el emperador Constantino quiso que hubiera un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, como dice una de las cartas de San Pablo, pues pensó primero igualar a la iglesia, dar libertad de cultos con todos los demás cultos politeístas de Roma. Y luego que su madre Santa Elena se hizo cristiana, entonces darle relevancia al cristianismo, aunque él se bautizó a la hora de su muerte Constantino, y no con la Iglesia Católica, con un cristianismo que se llama el arrianismo. Pero antes de morirse y de bautizarse, junto a todos los obispos en Nicea en 325, y les dijo: aquí decidan ustedes cuál es el cristianismo que quieren. Y ese cristianismo que ustedes decidan, yo lo voy a apoyar y lo voy a imponer en todo el imperio. Y los que no estén de acuerdo con ustedes, yo los voy a destruir. Porque yo no quiero una división entre los cristianos. Tiene que ser un solo cristianismo. Y es el cristianismo católico. Bueno, está bien. Ese cristianismo católico es heredero de la forma de gobernar de Constantino. De hecho, las parroquias, vamos a decir que eran como estados en aquel tiempo, civiles. Y cuando se acabó el Imperio Romano, aquellas divisiones civiles se volvieron eclesiásticas, y cuando volvieron los gobernantes laicos, se volvieron las dos cosas. A veces un obispado gobernaba como si fuera un obispo y un señor feudal, y a veces el señor feudal gobernaba y tenía un obispo de ayudante. Bueno,
bueno, me dirán ustedes, ¿y por qué está diciendo todo eso? Por el obispo ese, pues, ese que ya investigué. Bueno, no es obispo, pues, pero el padre Isidro Puente, allá de Tijuana, que por cierto, pues, el arzobispo ahí de Tijuana, pues, fuimos contemporáneos en el seminario de Morelia, se llama Francisco Moreno Barrón, le decíamos Beethoven, porque tenía grandes capacidades para la música, era un pianista excelente, y pues que ahora tiene cáncer, que Dios lo ayude. Entonces ese padre Isidro Puente tiene otro cristianismo, pero todo cristianismo que se aparta desde Constantino del pensamiento y de la autoridad del romano pontífice es perseguido por la misma iglesia, antes por el gobierno, pero ahora solo por la iglesia. Pero ya la persecución es muy leve, simplemente lo excomulgan, pero él ya se juntó con un grupo tradicionalista y él tiene razón, mire, en sus videos pueden ustedes buscarlos, dice, ya está pues anciano, estudió en Roma, etcétera, etcétera. Está anciano y tiene un seminario de niños y adolescentes, vamos a decir como si fuera un seminario menor, pero no tiene sacerdotes porque nadie lo sigue, pero fundó una congregación de religiosas que están preparadas como un sacerdote, saben lenguas, estudiaron pedagogía, entonces filosofía, teología, y entonces pueden enseñar pues, como cualquier maestro, cualquier maestra. En todo el mundo así ha sido. Bueno, hasta que después del Concilio Vaticano II permitieron que las maestras entraran a dar clases a los seminarios. De hecho, yo tuve una maestra de español, que ha sido la mejor que he tenido, una religiosa de las del Sagrado Corazón de Jesús, allá de Zamora, y que era una magnífica maestra. Bueno, está bien. Pero entonces el obispo actual, el señor, pero es arzobispo ya, Francisco Moreno, pues no lo ha excomulgado ni nada, pero ya le desconoció su seminario y eso es lo que tienen, pues ese es el problema que tienen, de que ese cristianismo tradicionalista del latín, de la misa a espaldas al pueblo, del concilio de Trento, del misal de Pío V, pues es algo anacrónico, como este socialismo que estamos empezando nosotros a vivir, es algo anacrónico. Anacrónico quiere decir atrasado. Cronos es tiempo, atrasado del tiempo. Algo que está ya viejo. Bueno, ese catolicismo tradicionalista tiene muchas personas que siguen a ese tipo de sacerdotes porque tienen una cualidad que la mayoría de los modernos no tienen: autenticidad. Lo que predican es lo que viven. Tienen una moralidad muy fuerte y una preparación muy sólida. Y tienen muy claro lo que tienen que hacer. De hecho, el padre Isidro, pues dice que ahora en los seminarios hay un afeminamiento. No se trata de un ajotamiento, no. Afeminado es aquel que es cobarde, que es delicado, que le gusta el confort, que no le gusta el sacrificio, que no le gustan las cosas pesadas, difíciles, ni la violencia verbal, como nuestra querida presidenta. Y ese tipo de sacerdocio, por supuesto que el sacerdote que tiene esas capacidades pronto sucumbe en este mundo lleno de tentaciones, por supuesto. Y además, si no quiere hacer sacrificios,
Bueno, me van a decir, padre, ¿y cuáles son los sacrificios de los curas? Bueno, que si van a decirle a uno a la hora que sea que hay un enfermo, uno tiene obligación de ir y ir a donde sea, a donde sea. Ahora ya hay muchas comunicaciones, el teléfono y todo, pero cuando estuve en Villa Victoria hace mucho tiempo, ayudándole a un sacerdote, yo era vicario, un mes que me dejó, pues tuve que ir a confesar a los enfermos a horas de camino en la sierra, y así era. Padre, ¿cuándo puede ir a confesar a mi mamá? Pues tal día, bueno, nos vamos temprano, vamos a dejar la camioneta en tal lugar porque ya no hay camino para allá, y van a estar unas bestias, unas mulas o unos caballos, y de ahí nos vamos a ir en bestia. Sí, así era. Pero sobre todo en la noche, antes. Bueno, ahora no sé, es que yo ahorita no estoy en funciones, vamos a decir, pero allá donde estaba a la hora que llegaran, lo que quisieran. Y bueno, esa es una forma de ser y no tener miedo. Entonces, entrarle a las cosas que se tienen que hacer. Una formación afeminada vuelve a las personas irresponsables, completamente irresponsables. Bueno, ahí voy a dejar lo de la religiosidad, lo de las sectas, lo de la autoridad, que al final es la autoridad la que quiere imponer su autoridad, es decir, su mandato. Y acá entre nosotros, el Congreso es una bola de afeminados en ese sentido. ¿Por qué les digo que afeminados? Primero, no aguantan nada. En segundo, no piensan. Solo obedecen y obedecen absurdos. Son personas quisquillosas como niños, vengativas, groseras, ligeras, ignorantes. Hacen las cosas al ahí se va y las hacen mal. Y todo porque su jefe ya no está y además no les enseñó nada más que a obedecer y a repetir lo que él decía, que es la formación más idiota que pueda existir, la inutilidad del pensamiento, de las decisiones, del comportamiento, someterse a un tirano, y un tirano barbaján, malvado. Bueno, entonces la desobediencia puede venir de distinguir que lo que a uno le mandan no es lo correcto. Y nadie puede obedecer lo incorrecto, no lo debe de obedecer. Si la persona quiere y aguanta las consecuencias. En el caso de este sacerdote, pues la consecuencia es que por lo pronto lo descalificaron en la Iglesia Católica y que si sigue en ese grupo tradicionalista, pues lo van a excomulgar. Por supuesto, lo van a separar. Van a decir que es un hereje y un cismático. El hereje es el que tiene una doctrina diferente a la oficial, y cismático es aquel que ya no obedece a la autoridad y se separa de la autoridad. Puede haber cismáticos con la doctrina correcta, nomás se separaron, pero puede haber herejes que están entre nosotros y que ni cuenta se dan que son herejes, porque lo que predican, lo que dicen, lo que enseñan, está en contra de las mismas enseñanzas de la Iglesia y de Jesucristo. Por eso es muy importante la preparación de uno en todos los aspectos. Y como ahorita están pues todas esas todavía, bueno, están aprobando las leyes así como si fueran enchiladas o hasta más rápido que enchiladas. En 2 horas sacan una, en 2 horas sacan otra. Perfecto. Parecen pues como pollos descabezados o aparatos descompuestos o discos rayados que están repitiendo un montón de cosas
que van a salir mal, por supuesto. Bueno, amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis, bendiciones para usted y seguidores. Un saludo desde Fresno, California, creo que es. Muchas gracias, José Ábalos. Hilda Ruiz, buenas noches, Padre, buenas noches. Fernando Tobar, buenas noches, Padre, bendiciones, igualmente. Mario Vega, buenas noches, Padre José, y a toda la comunidad. Apenas van 20 días y ya hizo y deshizo la presirvienta. ¿Acabará su mandato? No. La van a sacar dentro de 3 años, porque pues no la hace, pues. Y si sigue así, pues bueno, esto va a estar, está peor que antes, mucho peor, todos lo estamos viendo. Además, no me creen, pero el país está quebrado en cuestión económica, ya lo verán. Dentro el 15 del mes que viene presentan pues ese paquete económico para el 25 y entonces nos daremos cuenta de cómo está la economía según las cosas que pongan ahí para realizar. Bueno, amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga.